Simulación no es más que una arquitectura de recuerdos, de emociones y de pensamientos. Hoy vamos a hablar acerca de si vivimos en una simulación o no. ¿Por qué creemos en la teoría de la conspiración? Porque es más fácil creer ciegamente en algo que no entendemos que buscar la verdad. Las teorías de la conspiración simplemente tratan de penetrar nuestros mayores temores. Cada una de estas historias lo que trata es de desenfocarnos, de sacarnos de la realidad. Acompáñenme, es el momento de desenmascarar al poder. Mucho se ha hablado acerca de nuestra propia existencia, saber si vivimos, saber si recordamos, saber si lo que está dentro de nuestra mente es cierto o no. Supuestamente los seres humanos experimentamos la realidad a partir de nuestros sentidos. Si nuestros sentidos no fuesen lo suficientemente creíbles, entonces lo que vivimos no es cierto. Ese es uno de los elementos clave de la simulación. Lo ha planteado Platón, lo ha planteado incluso en estos días Elon Musk y sobre todo Nick Bostrom, que es el que ha pensado que lo que estamos viviendo no es más que el diseño de los recuerdos de una sociedad del futuro, una sociedad posthumana. Esta sociedad posthumana ha llegado a tal nivel de avance que creó justamente una gran computadora en la cual todas y cada una de las cosas que estamos viviendo están programadas. No solamente nuestra vida actual, sino nuestros recuerdos de infancia e incluso nuestros antepasados no son más que bits y bytes dentro de toda esta conformación de información que está dentro de esta supuesta gran computadora. Una de estas influencias directas que tiene el pensamiento de Nick Bostrom ha llegado a la mente y a la voz de Elon Musk, que no solamente es un millonario y un diseñador y un filántropo y una especie de Tony Stark de la vida real, no solamente se ha convertido en alguien que piensa acerca de esto, sino que se ha convertido en un divulgador de la tesis de la simulación. Si existe una inteligencia superior, un diseñador inteligente, que construye recuerdos, emociones y técnicamente nos ha desarrollado una vida en principio, medio y fin, inevitablemente nos conectamos con la idea de Dios. Como planteaba aquel famoso cuento de Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares, estamos en el sueño de alguien más. En ese cuento hay un personaje que se da cuenta que alguien lo está soñando. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta en algún momento que somos el sueño de alguien más, que somos la vida de alguien más, que somos el avatar de otra alma. Hay una película que de alguna manera explora esto desde el punto de vista lúdico, que es Ready Player One. Ready Player One de Steven Spielberg, basada en la novela homónima, revisa de alguna manera todos y cada uno de estos temas que también Nick Bostrom está desarrollando. ¿Cuál es el punto central? Técnicamente existe un alma. Esa alma tiene la posibilidad de producir distintas vidas porque necesita experiencias. Es decir, esas distintas vidas son los avatares. Hoy me llamo Juan, mañana me llamo Pedro, en paralelo me puedo llamar María y puedo ser Josefina, puedo ser hombre, mujer, puedo ser una persona que vive en África, puedo ser una persona que vive en Europa, puedo ser una persona que vive en Sudamérica, y todas esas informaciones, todas esas experiencias pasan al alma, lo que llamaría también Leibniz la mónada. Esa alma es la que va a recopilar toda esa información y al final se conecta de nuevo con, técnicamente, la inteligencia suprema. Todas estas tesis que tienen que ver con la simulación están conectadas siempre con la idea de algo que se conoce como Deus ex machina, fundamentalmente una creación sobre la creación. Si hay un diseño, atrás tiene que haber un diseñador. Si existe una arquitectura, atrás tiene que haber un arquitecto. Si existe un pintor, efectivamente su pintura habla de esta presencia o de esta realidad del pintor. Películas como Matrix, películas como Cloud Atlas, series como Sense8 han tocado muchos de estos temas. La hipótesis de la simulación tiene componentes religiosos, tiene componentes filosóficos, tiene componentes de la nueva filosofía de la mente. Uno de los puntos interesantes en los cuales todas se interconectan tiene que ver con una suerte de tesis que estaba ya planteada en el pensamiento budista, el Avatamsaka Sutra. En muchos de los pasajes de este texto se revisan lo que se puede entender como los múltiples reinos. Esos múltiples reinos dan la idea de una especie de botella en la cual habitan cientos o miles de botellas con pequeñas experiencias individuales. Es lo que se conoce como universos interpenetrantes en la física contemporánea. Es lo que se conoce como multiversos. Es lo que se conoce incluso como mundos paralelos.
Esta historia, que tiene que ver fundamentalmente con religión, ha estado técnicamente apartada del pensamiento científico, pero cada vez más hay una conexión entre uno y otro. El famoso texto de Fritjof Capra, El Tao de la Física, revisa muchos de estos temas y se conecta también con libros olvidados como El regreso de los brujos de Powell y Berger. Cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos de recuerdo, estamos hablando de sensaciones. Es decir, técnicamente lo que hemos vivido puede estar tan o más programado como puede estar programado un juego de video. Una de las muestras más importantes de que efectivamente, al parecer, vivimos dentro de una simulación fue el caso de Zay Jones. Zay Jones era un jugador de la NFL, está vivo actualmente, que hace una especie de vuelta atrás de su cuerpo que es totalmente, no solamente antinatura, es totalmente antigravedad. Él estaba corriendo, sufre una caída y cuando se levanta, todas las personas que estaban viendo ese juego por televisión quedaron técnicamente en shock. ¿Por qué quedaron en shock? Porque esa imagen que estaban viendo parecía alterada, como si alguien le hubiese dado en retroceso a una máquina de VHS o a una máquina de video. Parte de lo que le ocurre a Zay Jones tiene que ver con las tesis glitch. ¿Qué significa glitchar o glitcheo? Es básicamente una suerte de momento en el cual el video o el audio o el programa se queda como estancado y genera una suerte de ruido visual o de ruido audiovisual. Estos ruidos se están repitiendo cada vez más en la vida real. Hay gente que ha hecho tomas de pájaros que se quedan técnicamente en el aire, personas que ven una o dos veces al mismo animal haciendo lo mismo a la misma hora. Es decir, pareciera que estamos acompañados de una serie de elementos que no son más que detalles de un paisaje. El paisaje que estamos viendo está diseñado, está pintado, está bordado, está incluso estructurado para que ocurran las mismas cosas en el fondo durante las mismas horas del día. El problema es que muchas veces no le prestamos atención. En pocas palabras, vivir en una simulación implica que estemos cada vez más atentos a lo que tenemos alrededor, puesto que a lo mejor lo que tenemos en nuestro entorno no son más que decorados, actores principales y actores secundarios, y nosotros somos simplemente una especie de avatar de un juego de video que tiene que cumplir con ciertas normas y con ciertas actividades. La tesis y la simulación nos lleva a preguntarnos si cada vez que cometemos un error o cada vez que insistimos en tomar las mismas decisiones no estamos en presencia de una falla en nuestro propio juego de video. Queda de nosotros salir de ese loop que muchas veces se convierte en algo eterno justamente por nuestra propia terquedad o por nuestra propia falta de atención. Erik Bostrom habla un poco de la tesis posthumana. Extendámonos un poco en ella. Esta tesis posthumana habla de una bondad del futuro. ¿Qué dicen los exégetas de Nick Bostrom? Técnicamente el mundo en el cual habitamos ya no existe. Terminó destruido por una guerra atómica, terminó destruido porque un meteorito acabó con la vida en la Tierra. Busquen ustedes cualquiera de las causas posibles para el fin de una vida planetaria. Nosotros, haber perdido esa oportunidad de tener vida, los seres humanos del futuro quisieron de alguna manera darnos un regalo piadoso. El regalo piadoso es justamente esta simulación. ¿Cómo funciona una simulación programada? Una simulación programada no es más que hitos, pequeños bloques que nos van diciendo las cosas que hacemos diariamente. Una simulación se ejemplifica literalmente por las mismas cosas, por los mismos protocolos que llevamos adelante. Es decir, tenemos una suerte de ritualización. Es tan importante llevar nota de las cosas que hacemos diariamente como notar la repetición del entorno. Una de las cosas que nos recomiendan es que observemos por la ventana y anotemos las cosas que ocurren a distintas horas de la mañana o de la tarde. Si se repite el mismo sonido, si vemos el mismo autobús, si vemos a la misma persona cruzando la calle, si sentimos de alguna manera los mismos olores a la misma hora, es muy posible que estemos dentro de una simulación. Sin tocarse con la esquizofrenia o sin tocarse con la paranoia, muchos de los teóricos del mundo simulado o de la simulación nos invitan a que observemos diariamente qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. La tesis posthumana, por muy bondadosa que sea, también nos lleva a pensar en una tesis del titiritero. La tesis del titiritero habla simplemente de esto. Estamos técnicamente encapsulados, estamos
técnicamente dentro de una suerte de pecera física inmensa, es decir, somos las mascotas de alguien más, y al ser las mascotas de alguien más nos dan siempre las mismas posibilidades de caer en las mismas trampas. Te presentan al mismo tipo de persona con la cual recurrentemente inicias relaciones emocionales, te presentan los mismos obstáculos para que vuelvas a caer en ellos, te presentan el mismo tipo de alimentos para que estés constantemente repitiendo ese tipo de sensaciones. Imagínense que somos seres que tenemos mascotas y que de alguna manera estamos haciendo pruebitas todos los días con nuestros hámster o con nuestras ratas de laboratorio o con nuestros perritos o con nuestros gaticos. Un poco eso sería la opción que nos plantean los teóricos de lo posthumano vinculado con la tesis de la simulación. Si te gustó, dale like, síguenos y suscríbete. Acompáñenos a desenmascarar el poder. Están pasando cosas. Acompáñenme. Es el momento de desenmascarar al poder.